We're coming off two back-to-back 20% years, and there are five precedents to look at. Five of the five precedents since 1880 had a weaker second half. So I'd say that's the base case. The reason I think markets do better in the first half is that there is going to be a lot of enthusiasm about a new White House, and we know there's still a ton of cash and a lot of low leverage on the sidelines. That's why stocks can rally. Bueno, pues ahí hemos visto a Tom Lee del Research Fundstrat hablando sobre los pronósticos para el año 2025. Enseguida vamos a abordar lo que ha dicho y sobre todo vamos a enseñar los gráficos que da como referencia. ¿Por qué espera una primera mitad de año buena y una segunda mitad de año mala? Vamos a revisarlo enseguida. También vamos a hablar del potencial rally de Navidad, porque a partir del 15 de diciembre normalmente la estacionalidad tiende a mejorar, justo para los últimos días de diciembre. Vamos a comentar esto, a ver si este año lo vamos a tener. Y también tenemos que hablar de la amplitud, porque se está deteriorando drásticamente. Ya es algo que hablábamos en el informe de la semana pasada, que pocas empresas estaban avanzando esos días, y es que ha ocurrido algo que no vemos desde 2004, y enseguida lo vamos a comentar y vamos a ver qué ocurrió en esas ocasiones en las que ha ocurrido este evento previamente, ¿no? Por otro lado, vamos a hablar también de dato de inflación, porque ha habido dato de CPI en Estados Unidos y de PPI, parece que está volviendo a reacelerar, volviendo a rebotar. Vamos a ver también las categorías que están rebotando, si realmente es un riesgo para la Fed o no seguir recortando, y por supuesto hablaremos de eso, qué puede hacer la Fed ahora en diciembre, y también el subidón que ha habido de peticiones iniciales de desempleo, que como sabéis es mi indicador favorito para medir la salud del mercado laboral y por ende un indicador muy importante a nivel macroeconómico en estos momentos para discernir el potencial riesgo de recesión, si es elevado o es bajo. Como sabéis, las peticiones iniciales de desempleo nunca durante este año han dado un signo de peligro en cuanto a recesión, porque nunca han superado ese umbral de 250.000 peticiones semanales. Por lo tanto, vamos a mirar ahora este incremento que ha habido esta semana, si realmente es un incremento que tenemos que vigilar o es algo normal. Bueno, arrancamos con la estacionalidad del mes de diciembre en el SP500. Como veis, pues bueno, a partir del 15 de diciembre tiende a mejorar hasta el 31 de diciembre, ¿no? Ese rally de Navidad que se suele decir. Vamos a ver si esta vez ocurre. Como veis, también es curioso que desde el 7 al 15 suele haber debilidad, y parece ser que así ha sido, ¿no? Ha sido un poco débil, sobre todo si miramos el mapa, no tanto en las magníficas, y ya en el informe anterior de la semana pasada hablábamos del retorno de las magníficas, de que os enseñaba todos los gráficos de las magníficas y todas estaban rompiendo máximos. Tesla tenía un gráfico precioso, ha vuelto a hacer un 12% esta semana. Google, que anunció el chip nuevo, bueno, pues como veis, otro 8,65%. Apple ha vuelto a subir, Microsoft, Amazon, prácticamente todas las magníficas menos Nvidia, que es la que ha estado más parada, que ahora vamos a hablar del tema de los semiconductores, que era algo también que tocábamos la semana pasada. Pero como veis, prácticamente las magníficas son las que están sosteniendo el mercado desde inicio de diciembre. Eso, si miramos a nivel semanal en cuanto a ETFs, esta última semana también, vemos que prácticamente todo está rojo, excepto las Large Cap Growth otra vez, que suben un 0,30%, que son las grandes empresas de crecimiento, donde encontramos también en el índice el Nasdaq 100, que obviamente, como tiene un peso tan grande en las grandes tecnológicas, la Nasdaq 100 son las 100 tecnológicas más grandes, pues obviamente sube un 0,77, pero vemos que el SP500 baja otra vez. El Dow Jones, bueno, en la semana pasada no bajó, la semana pasada cerró en verde, pero Dow Jones sí que baja, y el equiponderado, que es el SP500, que asigna el mismo peso a todas las acciones, sí que vuelve a bajar, un menos 1,64%. Y este es un indicador, el RSP o el SP500 equiponderado, sí que es una mejor indicación de la participación total del mercado, ¿no? Entonces estamos viendo que está debilitándose otra semana más, igual que las small caps, igual que las mid caps. Igual que prácticamente todos los sectores, a excepción de tecnología y consumo cíclico, que obviamente consumo por Tesla y Amazon, y tecnología por Microsoft, Apple, Google, etc., ¿no? Entonces, atentos a eso, porque la participación enseguida vamos a hablar de ello. Luego también he querido ampliar un poquito este gráfico estacional antes de pasar a lo del tema de la participación, y como veis, sí que es verdad que desde el 15 de diciembre hasta prácticamente en años electorales, ¿vale? Estos años electorales, por eso dista un poco de esto. Esto es en todos los años, en todos los diciembres, desde 1928, y esto es en años electorales, ¿vale? En diciembre. Aún así también está esa como medio debilidad del 6 al 15, y luego a partir del 16 o casi 21 parece que empieza ese rally de Navidad a nivel estacional, ¿vale? Pero luego en enero viene una especie de corrección importante, una pauta correctiva. Esto podría deberse al rebalanceo, ya que suele ocurrir normalmente en enero, lo que es el rebalanceo, ¿no?, de carteras. Como sabéis, imaginad que una persona tiene que tener una cartera 60-40, ¿vale? 60% acciones, 40% bonos. ¿Qué es el rebalanceo? Bueno, pues el rebalanceo básicamente es que cuando empieza el año, si ha subido tanto las acciones,
puedes ahora mismo tener a lo mejor un 50 en acciones y 50 en bonos, porque los bonos no han subido, las acciones han subido mucho más, pues tienes más peso en acciones, ¿no? Bueno, pues ¿qué hace el rebalanceo? Vendes ese 50 para volver al 40% de acciones y compras lo que falta para llegar al 60% de bonos, ¿no? Para pasar del 50% de bonos a 60% de bonos. Eso es el rebalanceo. Entonces, como las acciones han subido tanto estos últimos años, posiblemente el rebalanceo de enero podría afectar a las acciones, o es algo que tendremos que tener en consideración, ¿vale? De todas formas, estacionalidad ya sabéis que es algo que suelo tener en vigilancia, pero no es un indicador, en mi opinión, como muy importante, ¿vale? Simplemente es como para tener un poco una guía de qué podemos esperar, pero como importante me parece más la participación, lo que está pasando desde principios de diciembre, ¿vale? Porque fijaros, desde el 1 de diciembre vemos que, bueno, este es el porcentaje de empresas por encima de su media de 50 y vemos que está cayendo en todos los índices, tanto en el NISE como en el SP500 como en el Nasdaq. ¿Y por qué está ocurriendo eso? Bueno, también, por ejemplo, si vemos en el NISE, en el New York Stock Exchange, los nuevos máximos menos los nuevos mínimos, ¿vale? Vemos que se ha tornado negativo. Fijaros qué bajada. Se ha tornado negativo. Y de hecho se ha tornado negativo por primera vez desde verano. Y eso es porque el número de máximos está por debajo del número de nuevos mínimos. Es decir, se están empezando a acumular nuevos mínimos y están empezando a reducirse los nuevos máximos, ¿vale? Entonces, esperemos que simplemente sea una corrección rápida para el equiponderado, que suma, de hecho, si miramos el gráfico, es rápido porque lo vais a ver. Fijaros desde inicio de diciembre, vamos a quitar el MACD para que se vea bien. Fijaros desde inicio de diciembre cómo suma tantas sesiones consecutivas en rojo de caída. Fijaros, cuando venía haciéndolo muy bien, venía haciendo los nuevos máximos y una buena fuerza, una buena tendencia. ¿Puede ser simplemente un retroceso hasta medias? Puede ser perfectamente. Entonces esta semana toca vigilar, ¿vale? Esta media de 50 para mí me parece muy clave. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que no pasaba desde 2004? ¿Qué es esa señal que se ha dado? Bueno, pues que durante 9 días consecutivos, y creo que han sido 10 con el viernes, el número de empresas cayendo ha superado... ha superado al número de empresas subiendo. Algo que no ocurre desde 2004, ¿vale? Entonces, como vemos, ha ocurrido en ocasiones. En 2008 ocurrió, en 2011 volvió a ocurrir y en 2018 volvió a ocurrir. Pero ¿qué pasa con la diferencia de lo que está ocurriendo ahora? Ha vuelto a ocurrir ahora, pero fijaros, los momentos en los que ha ocurrido anteriormente eran momentos muy distintos. Es decir, el índice estaba en unos niveles de pues 20% por debajo de máximos, 46% por debajo de máximos, 20% por debajo de máximos. Es decir, ocurría cuando ya el índice había caído un 20 o un 40%. En caídas, en mercados bajistas, ha ocurrido esta señal. Y fijaros, de hecho, el porcentaje de acciones del SP500 que estaban en mínimos de un mes, como veis, 93%, 97% y 93%. En cambio ahora es un porcentaje muchísimo más bajo. Es decir, es un porcentaje de mercado alcista, mientras que esto es un porcentaje de mercado bajista. Entonces, ¿cómo puede ser que se haya dado esta señal en un mercado en el que normalmente esta señal se da solo en mercados bajistas? Y de hecho cerca de terminar el mercado bajista. Por eso me ha parecido un tanto curioso y he querido traeroslo, ¿no? Porque normalmente cuando se debilita tanto la participación o la amplitud es porque estás en un entorno débil, muy débil, donde prácticamente todas las empresas lo hacen mal, ¿no? Pero no suele ocurrir en máximos, y menos en un mercado alcista. Entonces, este año obviamente ha sido muy curioso porque ha sido el año, y 2023 también, de la concentración, de cómo las magníficas han ganado peso. ¿Por qué? Porque sus beneficios empresariales han sorprendido al alza y porque han crecido mucho más rápido que el resto de beneficios. Mientras los beneficios de small caps y medianas se han estancado y les ha afectado más el entorno macro, las magníficas, tecnológicas, también ahora con el tema de los semiconductores, pues se han visto beneficiadas en este entorno macro, ¿no? Entonces, sigue haciendo eso. ¿Y cuál puede deberse la razón también que esto se amplifique ahora a principio de año? Porque desde mitad de año veíamos que la participación estaba mejorando. Lo estábamos viendo en los últimos informes. ¿Por qué de repente se ha vuelto a girar? En mi opinión puede ser porque nos acercamos al final de año fiscal y pensemos que lo que suele hacer la gente a nivel estrategia fiscal es vender las acciones que tienes con pérdidas, porque así reflejas la pérdida patrimonial y entonces la puedes compensar el año que viene y arrastras pérdidas o compensas con ganancias de este año, y en cambio no reflejas todavía no vendes las ganancias hasta que tengas que rebalancear cartera. Es decir, dejas correr lo que tengas con ganancias, no lo vendes para no declarar impuestos este año y vendes lo que tienes pérdidas. Como lo que mejor lo ha hecho este año son las magníficas, pues a lo mejor hay menos presión de venta en esas porque la gente va con ganancias, mientras que en todo lo que llevan pérdidas se están aprovechando ahora a venderlas
a final de año, ¿no? Ojo que esto no tiene nada que ver con el rebalanceo que habíamos visto, que es otro tema, pero puede ser una razón por la que hemos visto esta amplitud de repente debilitarse tanto, ¿no? De todas formas, claro, esto me preocupa, porque si la amplitud se sigue debilitando, por ahora han sido 2 semanas, ¿vale? Desde principios de diciembre llevamos 2 semanas donde la amplitud está deteriorándose, pero claro, comparémoslo con la caída del año 2000, por ejemplo. Me ha gustado este gráfico de Leuthold Group, que básicamente muestra cómo está el mercado ahora, que es en la columna de la izquierda, y cómo estaba el mercado en el año 2000, que es la columna de la derecha. Y como veis, bueno, pues los índices estaban en máximos también, y cuando empezó la caída, cómo estaba el resto de indicadores, ¿no? Bueno, pues en este caso, pues como vemos, había más debilidad, ¿no? En el Dow Jones Utilities, en el Dow Jones de transportes, en el Dow Jones Composite, venían ya como con una tendencia a la baja, ¿no? No habían superado el máximo que habían visto hace unos cuantos meses y parecía que había una divergencia entre el S&P, que subía, y el resto de índices, ¿no? Excepto con el Russell 2000, pero el S&P 500 de financiero también. Disculpad, el S&P 500 cíclico, el S&P 500 Equal Weight, el equiponderado. Ahora el equiponderado hemos visto que ha perdido fuelle esta semana, pero todavía la tendencia sigue siendo al alza. De hecho, lo veíamos aquí. Aunque haya perdido fuelle y lleve 9 días consecutivos en rojo, vemos que la tendencia sigue siendo alcista, en semanal. O sea, es realmente la corrección de esta semana no es nada comparado con el gráfico semanal que lleva, ¿no? Desde que rompió esta base, por lo que es normal que a veces retroceda. Pero lo que sobre todo me llama la atención es cómo se está acumulando esta debilidad consistente. No tiene nada que ver con lo que vimos en un techo en el año 2000, ¿vale? Nada que ver la debilidad, pero obviamente por eso digo, 2 semanas no es suficiente para que sea una señal de cierro todo, vendo, me escondo debajo de un búnker porque esto se va a la mierda. No, pero es una señal que tendremos que vigilar, sobre todo de cara al año 2025 y sobre todo si sigue amplificándose. Es decir, si sigue débil la amplitud y no rebota esta semana o finales de esta semana o la que viene como tarde, entonces será algo a tener en consideración, ¿vale? En cuanto al sector tecnológico, la industria de semiconductores se encuentra en zona relevante. Recordáis que veíamos este gráfico la semana pasada. Bueno, todavía no parece resolverse, pero parece que tampoco se activa el hombro cabeza a hombro, ¿vale? Como vemos, esto es industria de semiconductores contra SP500, fuerza de semiconductores contra SP500. Y como vemos, el signo negativo para el mercado sería que esto se activase, ¿vale? Que este hombro cabeza a hombro en el ratio se activase porque sería una debilidad de semiconductores que ha sido el líder hasta la fecha, aunque lleva consolidando desde verano. Pero sería malo para obviamente el sector tecnológico porque semiconductores tiene algo de peso ahí. Entonces, bueno, vamos a ir viendo qué pasa aquí, pero por ahora parece que no quiere activarse este hombro cabeza a hombro y lo ideal sería que empezásemos a ver cómo el ratio vuelve al alza y que haya sido una figura pues que se haya anulado, ¿no? Y que entonces el ratio vuelva al alza y que vuelva la fuerza en semiconductores. ¿Cómo se va a resolver? Bueno, pues miremos semiconductores en su gráfico, en el SMH, en el ETF, y vemos que el gráfico de semiconductores, el precio, pues está consolidando, básicamente. Está consolidando, está haciendo una especie de triángulo simétrico y básicamente veremos hacia dónde resuelve, porque si empieza a resolver al alza sería muy buena señal. Si tenemos rotura de este triángulo en el SMH al alza, vamos a verlo en más detalle para que lo podáis ver bien, ahí lo tengo, el triángulo como lo podéis ver, y bueno, sí, de hecho ha vuelto a recuperar medias, tiene todas las medias ahí ceñidas. Si empezásemos a ver que el ratio libera esta zona al alza, lo empieza a romper por arriba, pues sería muy positivo para el sector tecnológico y para semiconductores, que volvería a tener un pequeño empujón, ¿no? Y entonces el ratio podría volver a anular esto y empezar a recuperar la fuerza contra el SP500 e incluso potencialmente poder liderar de cara al año que viene. Pero bueno, esto simplemente es si SMH empieza a romper este triángulo, esta consolidación que está haciendo desde julio al alza. Hemos visto los resultados de VGO, por eso hemos visto tan buen comportamiento esta semana de SMH, aunque también le alastra Nvidia, ¿vale? Que Nvidia lleva una caída de 5,75. También tener en cuenta que dentro de poco hay rebalanceo en el Nasdaq. Sabéis que han añadido empresas al Nasdaq, MicroStrategy, Palantir y demás, y va a haber rebalanceo y eso puede afectar también a muchas empresas del Nasdaq, incluida Nvidia, ¿vale? Así que vamos a ir viendo estas próximas semanas qué es lo que ocurre con esto. Por otro lado, en Europa el BCE recorta 25 puntos, ¿vale? Y anuncia... Esperar que se nos va esto por ahí de madre, se ha vuelto loco el ordenador. El BCE recorta 25 puntos y anuncia más recortes futuros. Pues como veis han reducido las expectativas de crecimiento para los próximos años, ¿vale? En el BCE, algo normal. Visto la debilidad de la economía en estos momentos, también han reducido las expectativas de inflación, porque obviamente si creces menos también puede lastrar la inflación abajo, pero aún así pues han optado por 25 puntos. Lo que sí que han anunciado es que van a seguir con recortes de 25, ¿vale? Entonces, que sepáis que cuentas remuneradas ya deberían estar bajando el interés que retroceden hasta el 3%. Vamos a ver lo que ha dicho Tom Lee
sobre la primera mitad del año fuerte y la segunda mitad del año mala, ¿vale? Este es su objetivo. Dice que, bueno, su pronóstico. Dice que desde los 6.050 nos vamos a los 7.000. Sería un subidón bastante importante, pero bueno, dice que según él, pues que es de cómo viene subiendo el mercado. Lo que pasa que también es verdad que ahora el mercado está en unas valoraciones más exigentes, pero bueno, las valoraciones no tienen nada que ver. Recordar que las valoraciones no tienen correlación a un año vista, ¿vale? Es decir, que una valoración sea alta en el mercado me indica que los próximos 10 años la rentabilidad media puede ser menor. Es menor. De hecho, eso sí que tiene correlación. Es menor. Lo que pasa que, claro, a 10 años no es lo mismo que el año que viene. Al año que viene, el nivel de PS de actual con los retornos esperados para el año que viene, no hay ningún tipo de correlación. Ninguna. No existe. Entonces, no te dice nada para el año que viene. Te dice de cara a los próximos 10 años y como tasa anualizada de crecimiento, ¿vale? Fanstrat, por tanto, dice, bueno, pues va a ser una primera mitad de año buena. ¿Por qué? Apuesta pues por desregulación, la llegada de Trump al poder, muchas incorporaciones, o sea, muchas medidas que va a adoptar, y todo eso pues dice que va a favorecer al mercado, en principio al positivismo del mercado y demás, y que todavía no hay apalancamiento. Es decir, que todavía los niveles de apalancamiento en acciones y demás son bajos. También es verdad que los tipos de interés son elevados como para apalancarte tanto como lo veíamos en 2021 cuando el dinero estaba regalado. Entonces es normal que los niveles de apalancamiento sean todavía bajos por el tipo de interés, creo yo. Pero bueno, dice que todavía tiene que subir ese nivel de apalancamiento y que todavía no lo estamos viendo, ¿no? Entonces dice, pues hasta 7.000. A partir de ahí, pues todo el mundo estará muy apalancado, súper alcista, porque ya de hecho hemos visto que el optimismo ya empieza a ser alto. Pues en los 7.000 será todavía más, las valoraciones serán más exigentes, pues a partir de ahí puede venir una caída. También comparte estacionalmente el tema electoral, ¿no? Y aquí nos sale por tipo de presidente, si es primer term, si es segundo term. En este caso nos tendríamos que enfocar en presidente republicano y segundo term, ¿vale? Porque es la segunda vez que gobierna Donald Trump. Y entonces estamos viendo los retornos medios esperados en el primer año presidencial, y esto lo tenemos con esta característica, ¿no? Como vemos, en los primeros años presidenciales, normalmente la primera mitad de año sube un 5% de media el mercado y la segunda mitad de año sube un poco menos, un 1,8%. Pero en años en los que los republicanos están en el gobierno, suele subir un 1,1 la primera mitad y bajar un menos 2,1. El CPI general rebota, vale hasta el 2,7 anual y 0,3% mensual. El core, el subyacente, se ha mantenido igual que el mes pasado, ¿vale? Hemos visto un rebote de 1/10 en el anual en el CPI general y de 1/10 en el mensual. Entonces, bueno, pues parece ser que desde hace unos meses le está costando a la inflación seguir desacelerando, ¿no? Sobre todo, el mercado, ¿por qué no se lo tomó tan mal? Porque fijaros, de hecho el mercado está esperando un recorte de 25 puntos básicos con un 96% de probabilidad. El 18 de diciembre, que creo que ¿es el 18? Sí, a ver. Sí, el miércoles 18 tenemos... y también hay proyecciones económicas, ¿vale? Haremos, si queréis, un resumen, como siempre. Pero básicamente el mercado espera 25 puntos y eso que la inflación ha sido peor o sea, ha rebotado. Entonces, ¿por qué el mercado sigue esperando una bajada? Bueno, pues porque si miramos las categorías de la inflación, ha habido algo positivo en este dato de inflación, pese a lo negativo, porque ha rebotado, obviamente, pero el mercado ya esperaba este rebote a 2,7 y 0,3 mensual. Era lo que estaba estimando. Pero además, si miramos en las categorías, vemos que Shelter, que sigue representando, de hecho, más del 40% del dato mensual, se ha desacelerado del 0,4 al 0,3. Y servicios de transporte del 0,4 al 0. Es decir, la parte de servicios, que es vivienda, y servicios de transporte, que es la que más pegajosa está desacelerando. Entonces, eso le ha gustado al mercado. ¿Cuál ha sido el problema de este dato? Pues que energía ha vuelto a recuperar, a repuntar, y comida en casa ha subido un 0,5 en el mes. Y de hecho, comida en general ha subido un 0,4 en el mes. Eso obviamente no gusta nada porque afecta de forma directa a todas las familias. Entonces, ¿qué es lo que creo que el mercado está leyendo? Pues que Powell está apostando por la desaceleración de la vivienda. Powell ya lo ha dicho 1000 veces, que su apuesta es la vivienda, que la vivienda va a desacelerar y que, por tanto, como la vivienda va con retraso y acabará desacelerando, y como representa un gran peso dentro del CPI, pues que acabará el CPI volviendo a objetivo cuando la vivienda desacelere. Entonces, no se preocupa de las otras categorías. Y efectivamente, Shelter está desacelerando. De hecho, Shelter ya sabéis que se compone de varias encuestas. Una de ellas es la Owners Equivalent Rents. Y aquí tenéis las diferentes. Y sobre todo Rent of Shelter sería el resumen. Y como veis, está cayendo en 3 meses anualizado. Sigue yendo a la baja, ¿no? Entonces, para mí que Powell está apostando a esto. A que Shelter, que es vivienda, se va a desacelerar. Y que si se desacelera va a acabar haciendo que el CPI vuelva al objetivo. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Qué le puede salir mal en esta apuesta?
pues que el resto de categorías empiecen a acelerar. Por ejemplo, bienes de consumo ya no está en deflación. Hemos visto nuevos vehículos subir un 0,6% en el mes. Hemos visto vehículos usados subir un 2% en el mes. Una barbaridad, que ya vienen subiendo un 2,7, un 0,3 en los últimos meses. ¿Vale? Y de hecho estaba en deflación en términos anuales a 12 meses. Entonces posiblemente empiecen a salir de la deflación si empiezan a acelerar mensualmente tanto. Entonces ese es el tema, que energía y bienes de consumo, sobre todo, te empiecen a salir de la deflación y te empiecen a acelerar otra vez el dato de CPI, ¿no? Sin que vivienda todavía haya desacelerado del todo. Ese es un poco el riesgo al que se enfrenta Powell, pero Powell sigue poniendo todos sus huevos en la vivienda. Y hablando de huevos, la inflación de los productores, PPI, que también es importante, esta aumentó todavía más, ¿vale? Sorprendió al mercado, porque sí que es verdad que el CPI salió en línea con el mercado ya esperaba ese rebote, pero en la inflación de los productores, que es la inflación de costes de las empresas, fue superior por bastante a lo que esperaba el mercado. Sí que es verdad que el PPI se disparó mucho hasta el 3,5%, creo que fue. Que disparó sobre todo la comida. Fijaros que la comida acelera un 3,1% en el mes. Es una barbaridad. ¿Y por qué está derivado la comida? Bueno, pues como veis, es que los huevos han subido un 54,6%, ¿vale? Han representado prácticamente el 50%, más del 50% del movimiento que hemos visto en el PPI, ¿no? Entonces, yo creo que por eso el mercado no le dio tanta importancia, porque cree que ha sido algo aislado, pero ojo si vemos que la inflación de los productores sigue incrementando con fuerza, ¿vale? De todas formas, por ahora el mercado hemos dicho, espera, un recorte casi con un 100% de probabilidad de 25 puntos básicos. Si miramos el spread, yo suelo mirar el spread, al final no creo que sea la Fed quien decide dónde van los tipos, creo que es el mercado. Entonces podemos mirar el spread entre el interés a 3 meses y los Fed Funds, que son los tipos de la Fed, los de más corto plazo. Entonces, como vemos, el spread ahora mismo es negativo, es de menos 0,23. Eso significa que los Fed Funds, la tasa de la Fed está 0,23 por encima, 0,23% por encima de lo que están las letras a 3 meses, el interés de las letras a 3 meses. Entonces, tendrías para un recorte más. Es decir, si te basas en que el spread es 0, como vemos aquí, que más o menos intenta estar en 0 todo el rato, y a veces se aleja, obviamente hay dispersión, pero normalmente lo ideal es 0, entonces te da para un recorte más. Es decir, las letras a 3 meses te están indicando un recorte máximo más. Y de hecho, incluso menos, porque 0,23 no llega a ser 0,25 puntos básicos, ¿vale? Que es 0,25. Entonces te está dando para un recorte más apurado, ¿vale? Por eso el mercado está esperando un 100 puntos, o sea, 25 puntos básicos con un 100% de probabilidad. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más. Y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Pero en mi opinión el tema va a ser el año que viene. Es decir, recordáis que la Fed, dentro del dato de la Fed de esta semana, gente, fijaros en una cosa, todo el mundo va a prestar atención si Powell recorta o no recorta, y eso es indiferente. Obviamente, si no recorta sería un sorpresón y el mercado se lo tomaría fatal. Pero yo creo, obviamente lo lógico es que recorte, porque el mercado es lo que espera y lo que ve el spread es lo que puede recortar una bajada más, y porque Powell está loco por un soft landing. Pero el problema son las proyecciones, porque recordáis las anteriores proyecciones se dan cada 3 meses. ¿Y qué pasó hace 3 meses? Pues que Powell indicó que esperaban hasta 100 puntos básicos de recorte para marzo de 2025. Ni de broma van a llegar a 100 puntos básicos de recorte para marzo de 2025. Entonces, en estas nuevas proyecciones, lo que creo que va a pasar es, te recorto 25, pero te doy unas nuevas proyecciones en las que te indico que en 2025 vamos a recortar menos. Y vamos a ir más lento porque los datos me están mostrando que el CPI repunta, el PPI repunta, aunque todavía serán categorías que no le preocupen a él, pues repunta, y el crecimiento de los salarios, sobre todo. Que recordáis que desde julio el crecimiento de los salarios parece que está poco a poco haciendo suelo, ¿no? Entonces, esto va a ser importante de cara a mirar las proyecciones, ¿vale? No tanto lo que haga la Fed hoy, sino qué proyecta que va a hacer en esas proyecciones, en ese dot plot. Por otro lado, peticiones iniciales de desempleo, como sabéis, es el indicador más importante de cara al empleo que vigilo.
Incrementan fuertemente esta semana, ¿vale? Se han disparado desde 220, que estaban en mínimos, ¿vale? Hasta 242. Ha sido un incremento importante esta semana, entonces por eso vamos a comentarlo. Pero vamos, siguen en niveles estables de todo el año, ¿vale? O sea, ¿cuándo te empiezas a preocupar con las peticiones iniciales? Bueno, pues cuando empiecen a romper 260, 250, 1000 y se mantengan de forma sostenida por encima de ese nivel, ¿vale? Eso será una debilidad del mercado laboral y un signo de potencial recesión, ¿no? Por ahora no estamos ahí. Y ya sabéis que hemos venido vigilando este indicador todo el año y en ningún momento ha estado en ese nivel y en ningún momento ha dado riesgos. De hecho, hubo un momento que subió muy fuerte, que fue aquí, y dijimos que era por el huracán, por el efecto de los huracanes, y se evaporó, ¿no? Entonces, ¿ahora por qué está subiendo? Bueno, estacionalmente sí que es verdad que en noviembre, tema Thanksgiving y demás, suele dispararse, ¿vale? Las peticiones iniciales suelen dispararse. Fijaros que está siguiendo y respetando más o menos lo que hace todos los años. Lo que sí que estamos alertándonos es sobre las peticiones continuadas. Ya la semana pasada comentábamos el tema de, por si lo queréis ver en el informe, hablábamos del dato de empleo y de cómo la gente que se está quedando, no hay gente nueva que se esté quedando sin trabajo. Es decir, no hay despidos masivos, que sea una preocupación, porque ahí es cuando tienes una recesión, cuando todo el mundo empieza a despedir. No vemos eso, pero sí que vemos que la gente que ha sido despedida, poco a poco, porque se va despidiendo gente igualmente, pero esa gente que va siendo despedida no encuentra trabajo y se va acumulando. Esas son las peticiones continuadas. Y como vemos, ahí sí que vemos un poquito más de subidón con respecto a otros años. Sobre todo, obviamente, ha habido más subida a final de año de cara a otros años si partimos desde el mismo nivel, pero como veis, sobre todo en estas últimas semanas vemos un poco una tendencia un poco más drástica, ¿no? Entonces, bueno, pues seguimos vigilando eso. Todavía no da señal de peligro, pero peticiones iniciales de desempleo, si siguiesen incrementando, siguiesen por encima de 260 y se mantienen por ahí, por ese nivel, y la media de 4 semanas también, pues entonces es un signo de peligro de cara a 2025. Algo que todavía no está pasando y que, por supuesto, revisaremos y comentaremos aquí si en algún momento ocurre, ¿no? Mientras tanto, datos importantes esta semana, pues recordad que tenéis ventas minoristas, hay dato de Fed el miércoles, así que haremos un resumen, y por supuesto PIB final del tercer trimestre, creo que es, y también nos darán el dato finalmente, y también hay PCE, ¿vale? Dato de inflación favorito de la Fed del viernes, así que va a estar muy movida esta semana. Vamos a ir viendo cómo cierra. Recordar, amplitud debe mejorar. Lo ideal sería que esta semana, ¿qué es lo que estoy esperando, el mejor escenario que estoy esperando para esta semana? Que realmente la amplitud mejore a partir de aquí, que el RSP haya tocado media de 50, que un poco intentó aguantar este viernes esa media, y empiece a rebotar a partir de aquí. Amplitud mejore, y si la amplitud mejora y el mercado con las magníficas está fuerte, pues podremos ver ese final de año bueno, ese final de año positivo. Si tenemos el recorte de Powell, a ver cómo se toma también la gente esas proyecciones, porque va a haber cambio en las proyecciones, ¿vale? Tenerlo por seguro, estoy convencido de que va a haber cambio en las proyecciones, a ver cómo se lo toma el mercado. Si son mucho cambio, si no hay tanto cambio, a lo mejor lo tiene ya descontado. Pero sobre todo importante, lo que más me estoy preocupando ahora es la amplitud. Creo que la amplitud es lo que tiene que mejorar a partir de aquí. Que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, no olvidéis apoyaros si os ha gustado y revisar abajo los links en la descripción por si queréis aprender más sobre todo esto. Un abrazo fuerte, familia. Chao, chao.